Esta es la primera jornada de publicación académica en diseño. Le llamamos cómo escribir un artículo académico y no morir en el intento. Estas jornadas están planteadas y pensadas con el objetivo de apoyar a todos aquellos que tienen interés en escribir un artículo académico. Y pues no solamente con nosotros, también pues puede servirles para escribir en alguna otra publicación. Y en esta primera versión de primavera 2021 vamos a tener 3 sesiones. El día de hoy están con nosotros Luz María Rangel y Cintia Villagómez. Las voy a presentar más a detalle un poquito más adelante, que nos van a hablar acerca de qué es una publicación académica, consideraciones antes de empezar a escribir, de qué va un artículo académico, sugerencias para escribir un artículo. Sin embargo, en las próximas sesiones, en las 2 próximas sesiones, tendremos una el 8 de abril y otra el 6 de mayo, que vamos a estar hablando sobre el estilo del artículo, sobre las correcciones, sugerencias, ortografía, anglicismos, tecnicismos, sobre qué escribir, temas y sugerencias, y nos van a estar acompañando Liliana Corona, Aide García y Octavio Mercado. También tendremos una sesión, como expresar las ideas, que estará con nosotros Maggie Landazuri. Y pues es un gusto comenzar con estas sesiones. El día de hoy nos acompaña Maru Rojas, que es directora del Departamento de Diseño, que es precisamente donde se encuentra escrita nuestra revista DIS. Y Maru, ojalá, si quieres, nos puedas dirigir unas palabras. Claro que sí, Gina, muchas gracias. La verdad es que a mí también me da un enorme gusto verlos y verlas. En especial quiero agradecer mucho la presencia de Luz, de Cintia, como ponentes de esta primera sesión de estas jornadas de publicación académica. También agradecerles a Gina y a Octavio que lo hayan organizado. Es un esfuerzo que creemos que va a ser pues muy positivo para todos. La verdad es que a mí también me interesa muchísimo estar en todas las sesiones, porque pues todos tenemos mucho que aprender, ¿no? Y qué mejor que aprender de personas como ellas, que hoy nos van a compartir generosamente sus conocimientos y su experiencia. En lo personal, pues me da mucho gusto verte, Luz. Como dices, te veo aquí en el cuadrito y digo, ay, tan lejos, pero tan cerca, ¿no? Tan lejos que estás físicamente, pero tan cerca de nosotros, de la Ibero, pues de nuestro corazón siempre. También me da mucho gusto ver a tantos exalumnos y exalumnas de la maestría, que estoy segura, me da mucho gusto que César les haya compartido esta convocatoria, porque pues sé que muchos de ustedes tienen las posibilidades de titularse a través de escribir un artículo académico. Entonces, qué bueno que estén aquí, estamos para apoyarlos y apoyarlas, y estoy segura que va a ser un espacio muy fructífero para todos. No quiero comerme el tiempo, solamente pues bienvenidos, bienvenidas y adelante, Gina, gracias. Muchas gracias, Maru. Pues bueno, les platico cuál va a ser la dinámica del día de hoy. La primera presentación nos la va a dar Luz Rangel, después seguimos con Cintia. Al finalizar las 2 presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que vayan anotando en el chat todas las preguntas que se les vayan ocurriendo y que quieran que sean respondidas. Las vamos a leer al final. Obviamente, si al final se les ocurre una pregunta, también podremos tener estos momentos de charlas. La sesión de preguntas y respuestas va a ser dirigida por Octavio Godínez, que si puedes decir hola para que te ubiquen, me encantaría, nada más rápido. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Octavio es el técnico de la revista, es a él a quien le agradecemos realmente el estar aquí el día de hoy. Fue él el que nos presentó la idea al departamento, ha estado a cargo de la organización, de estar hablando con los ponentes. Entonces, Octavio, mil gracias por esta organización. Y ahora sí, les presento a nuestras 2 ponentes del día de hoy. La doctora Luz María Rangel Alanís nació en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Escuela de Diseño de Limba, en el programa Las Revoluciones Tipográficas del Departamento de Diseño e Imagen en la Universidad de Barcelona, España. Profundizó su interés ahí profundizó su interés en la tipografía. Se doctoró con la tesis del arte de imprimir o la Biblia de 42 líneas, aportaciones de un estudio crítico, calificada con excelente cum laude. Su vida profesional se ha repartido entre el diseño gráfico, la docencia, la investigación y el ámbito editorial.
Ha colaborado como docente en España con el ISABA, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y en la Institución Cultural del SIC, y en México en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Monterrey. De 2013 a 2019 trabajó como profesora de tiempo completo en esta casa de estudios, en la Ibero. Fue coordinadora del programa Técnico Superior Universitario en Producción Gráfica y de la licenciatura en Diseño Gráfico. Colaboró en investigación con el Departamento de Diseño y de Arte. A su cargo se retomaron las publicaciones del departamento y nació el proyecto de This Journal como revista semestral y fue la primera editora. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Luz, de que arranques estas jornadas. Y pues trabaja actualmente como diseñadora independiente en Barcelona y ha publicado artículos en revistas científicas y participado como ponente en congresos y conferencias y colabora como jurado y dictaminador de artículos y libros. La doctora Cintia Patricia Villagómez Oviedo es profesora investigador de la Universidad de Guanajuato, en México, desde 2002. Es profesora en licenciaturas en diseño gráfico desde 1993. Es autora de 7 libros, varios capítulos de libro y artículos sobre el arte electrónico, creatividad y diseño. Desde 2003 es editora de la revista Interior Gráfico de la División de Artes de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias en España vinculadas a la investigación que realiza. Es licenciada en diseño gráfico, maestra en creatividad para el diseño de la Escuela de Diseño de Limba, es doctora en artes visuales e intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Su tesis sobre procesos de producción del arte digital mexicano recibió el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales en 2016 en España. En 2017, la UPB edita y publica su tesis doctoral. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, donde ha sido evaluador de programas PNPC y solicitudes de ingreso y reingreso al propio sistema. Dije de la Universidad de Guanajuato, me corrijo, perdón, la Universidad de Guadalajara, me corrijo, es la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, comenzamos con el primer tema. Les recuerdo ir anotando las preguntas en el chat de la sesión. Y Luz, mil gracias. Te cedo la palabra y la pantalla. Gracias. A ver. Sí la ven, ¿verdad? Sí, gracias. A ver. Gina, creo que no estás grabando. Sí, estoy grabando. Sí, ok. Vale. ¿Sí ven ahora toda la pantalla? Sí. Va, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Diseño y especialmente a This Journal por la invitación a participar en estas jornadas. Es un honor estar en ellas al lado de Cintia Villagómez, a la cual pues ya nos conocemos desde hace bastantes años. En segundo lugar, agradecer a todas y a todos su presencia virtual. Espero que estas 3 sesiones sean de provecho y que podamos aportar un granito de arena para aumentar la publicación en temas relacionados al diseño. Para todos aquellos que han decidido estudiar diseño o alguna cuestión cercana, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que esta profesión tiene muchas facetas y que además en ellas actuamos muchas veces de muchas cosas. Somos creativos, escritores, contadores, administradores, dibujantes, arquitectos, psicólogos, de todo un poco. Así que ante esta riqueza, ¿por qué no animarnos a documentar, escribir y publicar todos aquellos procesos en los que estamos inmersos? Vamos a empezar. He tomado como subtítulo la investigación en el mundo y en el diseño, ya que como me toca abrir, creo que es importante conocer un ecosistema al que nos vamos a meter y que la mayoría desconoce. Lo he dividido en 4 partes en las que iremos desarrollando datos puntuales de cada uno. No es mi intención profundizar en cada una, sino al contrario, dejarles un amplio panorama para que ustedes mismos puedan entender un poco hacia dónde van. Sé que en algunos casos tienen mucha experiencia, en otros apenas van comenzando y seguramente hay algunas palabras que no entenderán, pero espero que por el contexto así lo hagan. Me toca empezar con el autor. Aquí
Lo que yo estoy intentando en este momento es poder dividir qué es lo que está pasando. Los que han tomado clase conmigo saben que siempre me gusta, después de algunas semanas, ubicar dónde estamos parados, y este momento no será la excepción. Cuando tomamos la decisión de escribir, pensamos que nuestro trabajo se quedará en una revista, en lo que hay en ella y en un momento dado en la comunidad que siga a esta revista. Pero nada más lejos de esta realidad de lo que va a pasar, y es de lo que quiero que de alguna manera se quede claro. No sé por ahí quién tiene abierto el micrófono. Es César. Se quedó congelada el slide, perdón, pero seguimos viendo la portada. ¿Se quedó? No han estado, no ven la... No ha avanzado, Luz. A ver, no sé por qué. Un momento, por favor. Vamos, qué bueno que me lo dice. A ver, dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Tal vez lo que voy a hacer es no... Ahora sí ya están corriendo los... Vale. Lo que voy a hacer es simplemente aumentar la pantalla y no dejar la pantalla completa para que... ¿Mejor? ¿Sí? Ahorita solamente vemos, o sea, nos vemos a todos, Luz, no se ve la presentación. Qué raro. Un segundo. Volvemos. Pero hace ratito que la pusiste sí estaban avanzando, ¿eh? A ver, ¿ahora? Ahorita te digo. Yo ya lo veo. A ver. ¿Sí? Sí, A ver. no se ve a pantalla completa, pero sí está corriendo y se ve bien. Aguántame tantito, Luz, voy a silenciar a todos y ahorita te vuelvo a abrir el micrófono a ti. Vale, perfecto, no te preocupes. ¿Listo? Listo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vayamos a esta primera, en la que yo comentaba que lo que me interesa sobre todo es que ustedes conozcan todo este ecosistema en el cual se van a estar moviendo. Ahora, entrar en este mundo es llegar a algo que acertadamente Luis Anglada, director de Ciencia Abierta en el Consorcio del Servicio Universitario de Cataluña, denominó el año pasado como el ecosistema, y yo me voy a quedar con esa idea. Su primera característica es que es complejo, es colaborativo e interactúa. ¿Con quiénes interactúa? Pues interactúa con instituciones, con personas, con territorios, con entidades y con grupos de personas, que en este caso yo he optado por decir que es la comunidad. El sistema debería de ser un facilitador de la acción de difundir. Es un facilitador de información, el cual hace que interoperen instituciones, territorios, repositorios y comunidades. En este caso yo he puesto a DIS en el centro, pero puede ser cualquier revista, como lo mencionaba Gina. También estoy ubicándolo en la Universidad Iberoamericana, pero aquí puede quedar muy bien cualquier universidad o institución de la cual ustedes pertenezcan. El caso es exactamente lo mismo. Aquí pueden empezar a saltar todas las alarmas de los autores para preguntarse, ¿y por qué quiero yo escribir si me voy a meter a todo esto, ¿no? Pues precisamente, y la respuesta será, por la experiencia de descubrir nuevos territorios, por creer en lo que están haciendo, por reivindicar el diseño y fortalecer todas las tareas que realizamos en él. Estoy segura que cuando un periodista, un médico o dejémoslo en una persona quiere escribir en una revista o vemos ahí un artículo ya escrito, estamos seguros de que hace investigación. ¿Por qué cuando un diseñador escribe no pensamos lo mismo? Por favor, demos valor al trabajo que hacemos, al valor de escribir. Sabemos que llevan muchas horas detrás todos los que ya empezaron a hacerlo. Es el momento de que el diseño entre en el ecosistema, ya que si nosotros no lo hacemos, ninguna otra disciplina vendrá a hacerlo. Jamie Hutchins, director de Open Access Innovation, ha dado este dato.
y que nos beneficie a todos en cuestiones de visibilidad de la publicación y del autor. Él nos decía que solamente ProQuest, que es donde él trabaja, que es un servicio de información en línea, trabaja con 26,000 bibliotecas y en 170 países, que soporta al año 3.2 billones de búsquedas. ¿Se imaginan lo que podemos llegar a hacer? Así que animarse a escribir es entrar a colaborar dando visibilidad a ustedes, a la publicación y a sus instituciones. Yo creo que es una buena idea. En el caso de la revista, como dije, cada quien va a tener sus tareas. Antes las revistas solamente eran impresas y hace 5 años, no estamos hablando de mucho tiempo, pensar en una revista digital era cosa de locos. Para las revistas con más tradición, estamos hablando de aquellas que tenían 20, 30 años ya trabajando, era realmente una tortura cambiar de sistema. De las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es el nivel de digitalización que ha alcanzado. Y ahora el pensar en una publicación digital es de lo más normal. Sin embargo, en 2016, cuando empezó todo esto, decir que íbamos a tener una revista digital era toda una proeza. Así fue como se decidió que This Journal, bajo un gestor de información con sistema abierto, trabajaría con un OJS y además con una recién estrenada versión 3.0 que Octavio debe recordar muy bien, porque además tenía todos los problemas que puede tener una versión nueva. Nos podríamos seguir por acá, pero no quiero hacer historia. Me interesa que conozcan otras cosas, pero para que vean cómo en 5 años pueden haber cambiado tanto las cosas. Regresemos al punto en que una revista sirve como facilitador de información. Al trabajar en un sistema abierto, tenemos la garantía de que no se paga por él. Estoy diciendo que todo es gratis y a su disposición del público. Por eso, las revistas que son en este formato no se venden y ninguna de las personas, autores, revisores, editores o consejeros recibe ningún tipo de remuneración económica por colaborar. De ahí que haya mencionado que el sistema es colaborativo y que la colaboración es la fortaleza del mismo. El Open System es la segunda característica que tiene el ecosistema. Y aquí lo más importante es que va a servir de comunicación de sistemas que interactúan entre sí y que tienen un resultado. El OJS es la ventana por donde nosotros vemos todo lo que va o lo que surge, digamos, dentro del paraguas de la ciencia abierta o del Open Science. Debajo de este paraguas va a estar todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestro servicio como autores. Acceso a datos, investigación, a citas, a muchas cosas, que todo está a disposición. Cuando hablamos con un doctor en diseño, apoyará que nuestra área se hace ciencia, aunque la mayoría de la población escolar y de los profesionales a veces no lo vean así. Voy a tocar solo un punto que es el que está remarcado aquí, en el que me estoy refiriendo al Citizen Science o ciencia ciudadana. Aquí lo que va a implicar, dejo lo que dice Wikipedia, no me voy más lejos, es que vamos a trabajar con públicos no especializados, con científicos y con profesionales. Cualquier cosa que hagamos lejos de esta realidad, pues será mera coincidencia. Resulta que en esta imagen vemos el ciclo en el que la ciencia ciudadana se desarrolla. Cualquiera que ya se haya acercado a la experiencia de usuario, al diseño estratégico, al pensamiento sistémico, encontrará muchos puntos de similitud. Trabajando de esta manera, nosotros como diseñadores podemos hacer que coincidamos con la ciencia, con las humanidades, la sociedad e incluso la política. Y no digo que sea la única manera de poder colaborar con ella. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando, poniendo nuestro esfuerzo intelectual colectivo, conociendo herramientas nuevas, compartiendo recursos, ayudando a otros a conocer el método científico de manera activa en un escenario abierto, transversal y colaborativo. Sobre todo porque el diseño ayuda a tomar decisiones basado en la evidencia del público al que va dirigido. No es raro que los gobiernos ya lo estén incluyendo dentro de sus programas.
Es hora de que podamos escribir, de que crean en el papel relevante que hacen ahora y que tienen que ayudar a crecer, a fortalecer y a hacerse visibles ustedes y todos los demás. Autores, busquen la revista que más les convenga. De hecho, ahí les dejo del lado izquierdo, ya lo pueden tomar, una referencia donde ustedes pueden encontrar la revista que más les convenga por visibilidad, por impacto, por empatía o incluso hasta por solidaridad. Necesitamos que las revistas nuevas crezcan, también piensen en ellas, ya que se ha demostrado que el 70% de los artículos que son enviados a una revista de mayor envergadura son rechazados. Una vez que los hayan rechazado, los invito a que sigan con otra y con otra hasta que sea admitida su publicación. Yo creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y el consejo principal que les voy a dar es que no paguen por publicar. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin tener que pagar nada y pagar no es una buena opción. Ahora voy a entrar en la parte de la evaluación, porque obviamente nosotros cuando hacemos estas cosas, pues entonces también nos van a calificar. Escribir en una publicación académica da valor a su currículo, sobre todo cuando nosotros entramos en una revista arbitrada. ¿Qué quiere decir que es una revista arbitrada? Pues que tiene una publicación periódica que puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, que está sostenida por un comité editorial y un consejo de redacción, que hay una revisión por pares, que quiere decir que al menos 2 personas van a revisar su documento y que si en este caso alguna no queda, una dice que sí, la otra que no, irá a un tercero para poder hacer un desempate, para saber si su artículo será publicado o no. Esta revisión es ciega, quiere decir que ni el autor ni los revisores conocen su identidad. Todo se hace a través de la plataforma JS y entonces no hay cuestiones de que conozcamos alguna cosa más o alguien haya metido la mano para poder hacer algo contra ustedes. Para nada. Todo es bastante transparente. La publicación académica va a adquirir con el tiempo prestigio. Esto es algo que aumentará su factor de impacto. Nos vamos a quedar con eso en la cabeza porque lo retomo después. Y para ello va a tocar hacer diferentes acciones, tanto a ustedes como a las revistas. Recordemos que todo el mundo va a tener que colaborar y que en este caso el autor puede pensar que para qué le puede servir tener artículos publicados. Pues, por ejemplo, para tener becas, para poder entrar a concursos, en acreditaciones, para obtener evaluaciones de calidad por agencias. Pensemos que nosotros siempre queremos superarnos, que podemos querer un posgrado, una maestría, un doctorado, hacer intercambios. Piensen que no siempre van a estudiar en el mismo lugar, que no siempre van a querer trabajar en el mismo lugar, o que van a querer salir a probar mundo y que lo van a necesitar. Tener artículos publicados es una buena opción. Empezar a escribir, deben hacerlo cuanto antes. Sé que todos nos dan miedo, que es complicado incluso en algunos momentos y tenemos que entender cómo funciona ese sistema. Pero créanme, escribir no se hace de la noche a la mañana, hay que estarlo practicando. Mientras antes empiecen, será mejor. Paso ahora a la parte de la descubribilidad. Esta palabra me encantó. Es algo que conocí el año pasado y la verdad es que se me hizo como muy bueno, porque se la escucha por primera vez a Cristóbal Urbano, que es profesor de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales en la Universidad de Barcelona. Viene del inglés y significa la facilidad que tiene un contenido digital de ser descubierto. Esto además depende en el entorno en el que se haya incrustado. Por ello, las revistas tienen la obligación, vamos a decirlo así, de serse descubiertas, de que nosotros podamos encontrarlas. ¿Cómo? Pues incluyéndola en índices, en bases de datos, en directorios, utilizando el DOI institucional, también incrustando metadatos para que los motores de búsquedas nos encuentren. Editores, al menos Google, Open Citations y Cross-Reference debería de encontrarnos. Del lado derecho tenemos una lista de clasificadores de revista. Hay muchísimos. Todos son índices en los cuales nosotros tenemos que basarnos para poder encontrarnos.
Existe una norma ISO, no puede fallar, que es la 5963, la cual formalizará el proceso de escribir o de representar el contenido temático de un recurso informático. Ahora bien, dejo algunas preguntas que en un momento de la revista se puede hacer para poder llegar a, digamos, a tener este tipo de cosas. ¿Cómo cuido a mis suscriptores? ¿Cómo me integro a las bases de datos? ¿Google sabe que existo? ¿Cómo tengo más visibilidad? Hay muchas formas de hacerla, ya he mencionado algunas. También otra de las opciones sería utilizando el DOAJ, que el DOAJ es el directorio de Open Access para Journals, o utilizando XML. Para los autores me van a decir que para qué les estoy diciendo todo esto. Pues primero porque también tienen que tener su propia visibilidad y tienen que empezar a entenderla. También porque deben de cuidar su relación con las revistas. No siempre van a ser autores. De repente van a estar trabajando como revisores también, como editores, tal vez miembros de algún consejo, pero lo que nunca perderemos ninguno de nosotros va a ser nuestra posición de autor. Siempre seguirán escribiendo. Eso se los puedo garantizar. Les recomiendo que utilicen repositorios institucionales, portales como Research, como Academia, utilicen un DOI, tal vez se den de alta en el ORCID. Me quedo para ustedes con la primera pregunta. ¿Cuido la cita de mis artículos? ¿Y por qué me quedo con esto? Porque les dije también que se quedaran con el factor de impacto. El factor de impacto lo que mide es la frecuencia con la cual ha sido citado un artículo de una revista en un año particular. De ahí que sus directores de tesis o cualquier persona que los esté coachando los correteará hasta el cansancio, primero, para que escojan un sistema de citación y segundo, para que lo hagan correctamente. Todos lo odiamos, pero al final, pues supongo que generamos cierto sentimiento filial y al final termina gustándonos, lo puedo asegurar. Por último, yo debería de terminar aquí, pero hay un punto que me gustaría poder hacer hincapié sobre la investigación en diseño. No es a raíz de la pandemia, se ha dado más o menos a partir de hace 2 o 3 años, que Ismael Rafols, que es investigador senior en la Universidad de Leiden, ha estado percibiendo un cambio mundial de la evaluación, de esta evaluación en la que yo estaba hablando antes. Y se están tomando en cuenta cosas que antes no se estaban tomando en cuenta. Y que esas nos convienen, porque además los diseñadores las sabemos hacer muy bien. Para ustedes, yo creo que les va a sonar cercano. Primero, que se hace más énfasis en el impacto social y económico, hablando del espacio local. Y como espacio local, algunos pensarán, yo no he salido ni de mi ciudad, no importa. Puede ser su colonia, su ciudad, su estado, su país, no importa dónde sea, pero ese espacio local, una comunidad indígena, también podría ser un espacio local. Es decir, defendamos el espacio cercano que tenemos, hablemos de él, documentémoslo y hagamos cosas importantes. En segundo lugar es la valoración de la investigación en el ámbito local, pero en este caso entra más en una cuestión de cómo nos relacionamos con los agentes sociales, cómo ayudamos a que la academia haga una especialización de conocimientos en esos lugares especiales y también cómo hacemos accesible ese conocimiento dentro de esos espacios locales. Por último, queda la ciencia abierta e investigación responsable. Aquí lo que tenemos que ir es a una mejor comunicación con los actores sociales, servir de dinamizador cultural, ya sea los autores, las instituciones o las revistas que pueden ayudar también a ello, y finalmente lograr canales para impactar a esa sociedad de alguna manera. Si nos ponemos serios, como ven, el papel de diseño puede aumentar y llevarnos a tener un lugar en ámbitos que aún no hemos considerado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias por estas consideraciones que nos das antes de comenzar a escribir. Un aplauso virtual desde acá. Y, gracias. claro, ahí se ve el aplauso, los que alcanzamos a ver.
Gracias. Les recuerdo que las preguntas se van a quedar hasta el final, después de que presente la doctora Cintia Villagómez. Entonces, cualquier cosa que les haya surgido de preguntas ahorita de lo que presentó Luz y de todo esto que nos estuvo también ilustrando ahorita, pues les encargo que las vayan poniendo por allá. Y pues ahora le cedo la palabra a la doctora Cintia Villagómez. Yo te ayudo con la presentación, Cintia, que nos va a platicar de qué va un artículo académico. Entonces, aguántenme tantito, les voy a enseñar toda mi pantalla completa. Disculpen ustedes eso, pero he encontrado que es la forma más fácil de que presente sin problemas. Listo, ¿verdad? Tú me dices, ¿lo estás viendo completo? Sí, ya. Ok, muy bien, ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gusto de verlos y de verlas a todos desde, bueno, las personas que ya conocía desde hace mucho tiempo también. Luz, un gusto verte, Gina, Octavio. Y bueno, a todos los demás también es un placer estar aquí compartiendo con ustedes lo siguiente. Bueno, esto es bueno, la petición fue más o menos hacer una reflexión sobre cuáles son aquellos aspectos importantes al momento de realizar una investigación que deviene en un artículo. Entonces, la siguiente, por favor, ahí si no la estoy visualizando. Ándale. Entonces, bueno, se me ocurrió un comentario de un doctor en historia cuando estaba en la maestría, fue que muchas personas pensábamos en aquel momento que escribir un paper académico, un artículo, tiene que ver con sentarte como muy románticamente a ver, ¿no? A través de una ventana y ver las ardillitas y recibir la inspiración divina. Pues no, ya todos sabemos que un paper académico, una investigación está muy lejano de una inspiración romántica de este tipo, ¿no? La que sigue, por favor. Después, faltaría la anterior. Perdón, pero es que se fue. Se fue del ISO, ¿verdad? Se pasó de aquí a esta. Es esa. Ah, ok. Es ese lado. Muy bien. Gracias. Entonces, la investigación te ayuda de diferentes formas. Primero, entender el tema que estamos desarrollando. Ayuda a formular ideas para los artículos, desarrollar una declaración de tesis, hablar del tema con conocimiento de causa. Y finalmente de lo que se trata es de reunir materiales y revisarlos y generar contenidos nuevos también. Podemos consultar Google Scholar, enciclopedias en línea, base de datos, libros, publicaciones periódicas, etcétera, ¿no? Publicaciones de gobierno, etcétera, etcétera. El que sigue, por favor. Pero bueno, la labor del investigador es precisamente esto, es mucho trabajo, es hilar fino. Recuerdo, me decían mis maestros en la Politécnica de Valencia, es tener el cuidado de encontrar toda aquella información precisa y exacta para comunicar y desarrollar el tema que nosotros buscamos. El que sigue. Bueno, la declaración de tesis es importante. La declaración de tesis es una frase con la que se resume la idea central del ensayo y da una vista previa de los puntos de apoyo sobre esa proposición. Tesis, más o menos, sería una proposición. Tenemos que hay diferentes tipos de artículos. Tenemos artículos analíticos, donde se presenta un análisis de la información, expositivos, donde se explica la información, y argumentativo o persuasivo, si se argumenta una conclusión. Pero bueno, los investigadores, ¿cómo hacemos para alejarnos del canto de las sirenas? El canto de las sirenas es lo que llamo yo distraernos con todo ese universo de información al cual tenemos acceso en Internet. ¿Cómo le podemos hacer? Porque de repente nos llama la atención una cosa, nos llama la atención otra cosa y andamos con unos archivos gigantes dentro de nuestras computadoras y al final todo nos parece interesante y todo lo queremos poner. Entonces, ¿cómo evitar el canto de las sirenas, no? Recordando esta metáfora de los marineros de Hernán Cortés que confundieron los manatís con sirenas. Bueno, pues es a través de cuestiones muy prácticas. Y una de esas cuestiones prácticas es realizar un esquema o una estructura previa del artículo o un esbozo. Esto nos ayuda a organizar precisamente los pensamientos antes de dar inicio al proceso de escritura propiamente dicho.
Entonces tenemos que pensar en los puntos principales a ser tratados para dar soporte a esta declaración. Y precisamente parte del esbozo son los subtítulos. Entonces cualquier información que no encaje con este esbozo simplemente hay que desecharla. No estamos hablando de crear un soporte rígido que sea inamovible, no para nada, pero sí por lo menos una prefiguración de lo que pudiera ser el artículo, más si estamos ya estudiando posgrado, ya conocemos el tema, hemos leído, etc. Entonces, todo lo que aprende uno puede ser fascinante, pero no todo puede ser relevante para el caso de un artículo. Pero bueno, ¿de qué consta un artículo? Pues bueno, tenemos el título, generalmente debe de contener ideas clave, palabras clave. Tenemos el resumen o abstract, depende mucho de las regulaciones de cada publicación, pero por lo regular son 150 a 300 palabras no más. Hace poquito me mandaron a hacer un dictamen de un artículo que tenía 500 y tantas palabras en el abstract. Eso no es posible, tiene que ser resumido, conciso, porque finalmente es una ventana para otros investigadores para que podamos saber si vale la pena leer ese artículo o no tiene que ver con nuestra investigación. Entonces, después tenemos la introducción, que tiene que responder a la pregunta ¿cuál es el objetivo de investigación? Aquí se presentan antecedentes, contexto, el resto del artículo. Y bueno, este material se lo he dejado al maestro Octavio para que quien lo necesite es algo abundante, no lo voy a tratar todo, pero bueno, quien quiera quedárselo con todo gusto, el maestro Octavio lo tiene para que lo soliciten. Después, tenemos que escribir un texto académico, no significa, que hay que ser parco y aburrido. Tenemos que poner una frase al inicio que resulte atractiva para el lector, que lo enganche. O sea, ser académico no quiere decir que voy a dormir cuando lea la revista académica, al contrario, tenemos que buscar la manera de darle interés. Entonces hay que explicar el propósito del artículo, cómo se planea uno aproximar al tema, hay que describir cómo organizamos este acercamiento al tema y concluir con la declaración de la tesis, que es una proposición. Hay que contestar preguntas como si uno fuera el lector. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Y qué quieres que yo haga con esto que estoy leyendo? Muy bien, el desarrollo. Aquí en el desarrollo del artículo es donde el esbozo es donde va a ser de utilidad, esta estructura previa que realizamos, porque va a evitar que nos salgamos. Cuando yo empezaba a escribir me resultaba muy difícil hacer un artículo porque a mí me gustaba más hacer libros, entonces en libros yo me explayaba, ponía lo que yo quería, etcétera, pero al enfrentarme con un artículo me vi en la necesidad de ajustarme a cierto esquema y estructura y no salirme de ella, sino era una cuestión de no terminar. Acababa yo con artículos de 12, 15 y hay publicaciones que te piden cuatro cuartillas nada más. Entonces, nunca hay que dejar que las fuentes de información organicen el artículo. Cuando vamos empezando a escribir un artículo, esto prima, esta situación es la que nos absorbe. Generalmente vamos encontrando información y la queremos poner. Ahora encontré esto otro, lo quiero poner en otro subtema. Y así nos vamos y somos presas de la información que estamos consultando en lugar de seguir este esquema previo. Hay una regla de 3 que quien la quiera consultar, bueno, ahí dejo el material. ¿Qué sigue, por favor? La metodología, y aquí entramos a un universo. La metodología es, yo creo que la parte más rica y para mi gusto también de las más interesantes de hacer investigación. Esto es lo que le da el aval a nuestro trabajo, lo que le da veracidad. Y bueno, la metodología describe el razonamiento para la aplicación de ciertas técnicas y métodos de estudio. Cuando describimos y explicamos los métodos seleccionados, es muy importante relacionarlos con las preguntas de investigación y la hipótesis. Es decir, el método, la metodología tienen que hacer eco a estas preguntas de investigación y a la hipótesis también. ¿Qué sigue? Bueno, este es un mapa conceptual que diseñé para mi proyecto de tesis sobre artistas digitales mexicanos. Hice varias entrevistas. La herramienta que yo utilicé para mi tesis doctoral fueron las entrevistas, una de algunas, ¿no? De tantas. Entonces, dentro de las entrevistas eran 2 horas por lo regular de charla con los artistas electrónicos,
y de repente aquello era un mundo de datos que en mi cabeza era imposible que los retuviera. Entonces la única manera que encontré fue hacer este mapa conceptual. Cada eje es una fase del proceso de creación y utilicé palabras clave para los nombres de los artistas y empecé a desglosar hacia afuera palabras claves de cada significativas y de cada proceso. El que sigue, por favor. Bueno, aquí ve uno una gran ventaja de ser diseñador gráfico, ¿no? Al momento de hacer cartografía mental. Y bueno, la metodología se puede dividir en investigación primaria, que involucra encuestas, experimentos y observaciones, entrevistas, en mi caso, ¿no? Para dar valor en este caso al artículo, pero bien puede ser también un trabajo más extenso como puede ser una tesis. Y bueno, tenemos que hablar de los participantes del estudio, o si fueron grupos, tenemos que hablar de los criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué si dejamos a ciertos individuos dentro de nuestro estudio y por qué otros quedaron fuera? Eso es indispensable porque damos fundamento a nuestra metodología. Entonces, tenemos que ser muy claros con el lector y explicarle por qué utilizamos ciertos métodos y no otros. Estos dependen, por supuesto, del enfoque. Los métodos que uno use, bueno, deben tener una clara conexión con la aproximación general del tema. Para explicar el análisis de datos debes hacer, bueno, se sugiere, ¿verdad?, que haga uno las siguientes preguntas. ¿Tu investigación se basará en análisis estadísticos? ¿Usarás marcos teóricos o enfoques o posturas específicas? Gracias. Para, bueno, ayudarte a ti y a los lectores a analizar la hipótesis. ¿Cuáles métodos para analizar datos se eligieron? ¿Cuáles otros autores o estudios han usado los mismos métodos? Etcétera. El que sigue, por favor. En mi caso, en la tesis doctoral, yo utilicé un marco filosófico. Es la anterior, me parece. Perdón, es que se me... Sí, muchas gracias, Gina. Ya. Utilicé un... Ay, por Dios, ahí por hacerlo medio... Bueno, este es un rizoma y yo utilicé este método, esta postura filosófica de Báttar y Deleuze para dar fundamento a mi desarrollo de la tesis doctoral. Lo que nos dicen Báttar y Deleuze es que se anticiparon mucho a lo que son las redes en Internet en los años 50. Y bueno, es una postulación que a mí me sirvió de marco para todo mi discurso. Y también, el que sigue, por favor, me sirvió de organización de la información a través de esta idea del rizoma para crear estos mapas, esta cartografía mental, porque ya no son mapas conceptuales ni mentales, es una derivación que hice a partir de la necesidad de estructurar mis contenidos de información fundamentándolos sobre la teoría de Deleuze, de Báttar y Deleuze. ¿Qué sigue, por favor? Muy bien. Hablando en cuestiones muy prácticas, ¿qué podemos evitar? ¿Qué nos ayudaría a evitar para hacer un buen artículo? Primero, los detalles irrelevantes e información de más. Cuando nos apasionamos por todo nos resulta interesante y aquello termina en una cuestión muy amplia. Hay que evitarlo. También explicaciones innecesarias. Si utilizamos un método innovador, hay que dejarle claro al lector por qué lo estamos haciendo así. Tenemos también que hablar sobre las limitantes de investigación, pero en un apartado específico de limitantes de la investigación y también incluir todas las fuentes y referentes. Sí. Bueno, parte del artículo son los resultados. Primero los resultados sin interpretación, después la discusión que trata de interpretar los resultados de nuestro trabajo y la conclusión, que estos son como algunas sugerencias, algunos tips. Muchos investigadores concluimos con la declaración, con la proposición, pero reformulada en la conclusión y presentamos la tesis de nuevo, es decir, esta proposición que se mantiene con razonamientos, pero la reescribimos. También de manera breve resumimos los puntos desarrollados y se explica por qué se considera que estos puntos dieron soporte al caso. Finalmente, la última parte del artículo son las referencias, puede ser APA, puede ser Chicago, y luego es una locura porque
dominas muy bien como bien nos dijiste, Luz, dominamos muy bien un sistema, el APA, y de repente nos piden que volteemos a Chicago y así andamos bailando entre uno y otro sistema de citación, pero es fundamental para el aparato crítico del artículo, el sistema de citación. Y que sí. Bueno, hablando de cuestiones muy prácticas, hay listas que podemos tener de aspectos a revisar en el borrador. Uno es la declaración de la tesis o proposición es clara. Tu artículo está bien organizado y fluye de inicio a final con transiciones lógicas. Tus ideas siguen una secuencia lógica en cada párrafo. Has usado detalles concretos evitando generalizaciones. Eso es fundamental. Tus argumentos prueban y dan soporte a tu tesis. Evitaste la repetición. Tus fuentes de información han sido adecuadamente citadas. Verificaste no haber hecho plagio accidental. Hay un capítulo hermoso del manual de APA donde viene cómo no hacer autoplagio y plagio. En tu lenguaje claro, es tu lenguaje claro y específico, tus frases fluyen suave y claramente. Se sugiere leer el texto en voz alta, eso ayuda muchísimo. Ya cuando tiene uno ya muchos artículos que escribir, pues no puede uno perder tiempo en estar leyéndolos todos, pero sí cuando vamos empezando es como muy sano, ¿no? Has evitado frases y palabras de relleno. Revisaste la gramática, la puntuación y la ortografía, que pues bueno, hayan sido adecuadas. Y bueno, me quedo con el conejo de Eduardo Kac, este artista de los nuevos medios y tecnología, porque hay una metáfora que menciona Jostein Gardner en su libro El mundo de Sofía, que habla que hay veces que estamos como en el lomo de un conejo y somos incapaces de ver nuestra realidad y no sabemos que estamos arriba en el lomo de un conejo. Entonces la investigación hace posible que nos demos cuenta que dónde estamos. Entonces podemos estar en la parte más alta y podemos hacer una revisión general de todas nuestras fuentes de información de tal manera que podamos comprender ampliamente el tema y poder aportar. Y bueno, esas son las referencias y mis datos por si alguien desea compartir algún comentario o duda posterior a esta plática. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Un aplauso virtual desde acá. Sumamente interesante, muchas cosas que bueno, nos recuerdas a los que hemos tratado de escribir con éxito o sin éxito, y que tenemos que irlo considerando. En este momento, pues bueno, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Creo que es un momento importante. Los que estamos aquí, creo que la mayoría debemos de ser diseñadores y algo nos jala hacia escribir un artículo, ya sea porque estamos en la maestría, en el doctorado, porque somos académicos. Y siendo diseñadores, no siempre tenemos esta oportunidad de hablar de estos temas con otro diseñador. Cintia y Luz han sido y son editoras de revistas y ellas mismas han escrito muchos textos. Entonces, aprovechemos que están aquí y pues bueno, comenzamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Octavio, te cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bueno, antes de iniciar esta sesión de preguntas, además sirve para que se animen a escribir ahí en el chat cualquier duda. Bueno, quiero compartirles que ya en este momento nuestra revista DIS cuenta con el identificador de objeto digital, el TOI, para los artículos publicados. Y para quienes deseen escribir en la revista, tenemos dos convocatorias. Una convocatoria con tema que vence el próximo mes y el tema en esta ocasión es el diseño y la economía. También contamos con una convocatoria abierta que es permanente, por lo que podemos recibir trabajos en cualquier momento y sobre cualquier área del diseño. Nuestra revista es de acceso abierto y está arbitrada en la modalidad de doble ciego. Esta información se las vamos a compartir también por correo a todos nuestros participantes. Si desean colaborar en la revista, ahí podrán encontrar las directrices para los autores. Y bueno, mientras llegan preguntas de nuestros invitados,
en el proceso de la gestión de nuestra revista, pues hay temas como muy recurrentes, preguntas que se repiten, y bueno, quiero también compartirlas a nuestras panelistas. Por ejemplo, que si vale la pena contratar el servicio de un corrector de estilo antes de presentar mi trabajo en una revista. No sé quién nos quiera compartir su opinión. Luz, Cintia. Luz, te dejo. Muy bien. A ver, todos los artículos después, cuando ya se revisaron, van a tener una corrección de estilo. Yo creo que esto no lo podemos ahorrar porque de alguna manera es caro, pero sí lo que podemos hacer es que alguno de nuestros conocidos, si puede ser un par o más, que puedan leer nuestro artículo y nos puedan indicar si se está entendiendo lo que queremos. Yo creo que me iría más por la cuestión del contenido que por una corrección de estilo, porque muchas veces empezamos a utilizar frases muy largas, en una misma frase quiero tocar 2 o 3 cosas, o hasta en un párrafo, ¿no? Quiero cambiar de idea 3 veces, y eso no puede ser posible. O sea, tengo que ir poco a poco explicando, digamos, en cada momento algo de lo que se tiene que empezar y resolver. O si se va a continuar, pues también lo tengo que decir después. Yo creo que no debería de ser tanto como corrección de estilo. No sé qué opinión tenga Cintia. Y no, yo creo que es a veces un gasto de recursos también propios. Quienes escribimos y hacemos investigación sabemos que a veces es fuera del horario de trabajo, es efectivamente con dinero propio y bueno, algunos, bueno, contamos con apoyo, pero cuando uno va empezando no es así. Entonces, un corrector de estilo pues conlleva un gasto y muchas veces las diferencias van a ser tan sutiles cuando tú entregas y te regresan el documento que pues bueno, yo me arriesgaría, soy igual de la misma opinión que Luz, que se arriesgue uno y mande a revistas, porque finalmente ellos dictaminan y en el doble ciego lo retroalimentan a uno y ahí va uno aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Aquí Berenice Vizcarra pregunta, ¿pudiera explicar, más bien pide, explicar la regla de 3 que mencionaron en la presentación? Sí, claro que sí. Encuentra primero argumentos de apoyo para cada punto que abordas. Presenta primero un punto fuerte, seguido de otro aún más fuerte, que lo respalde para concluir con un punto de vista fortalecido por esos 2 argumentos. Es decir, si planteas una idea, primero no hay que generalizar, sino hay que apuntalarla bien. En las universidades españolas son muy puntillosos en ese sentido y cuando hace una tesis doctoral no permiten que vaya nada sin que vaya argumentado de manera fuerte con gente que ya es muy reconocida en el ámbito, en el tema que tú estás tratando. No sé si te contesté la pregunta. Bien. Sí, de acuerdo. Antonio Rodríguez nos pregunta si hablamos de la investigación primaria, ¿qué muestra profundidad deberíamos de considerar que sean argumentos válidos para un artículo académico? Muestra o profundidad. ¿Lo podría explicar un poco más? Claro que sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Igual. O sea, es una pregunta, yo la quería mejor explicar así, pero si nosotros hablamos de entrevistas a profundidad, ¿cuál es la muestra? No es lo mismo preguntarle a una persona que a 10 personas una observación, no es lo mismo estar, qué sé yo, 5 minutos a ir a ciertos lugares. O sea, no sé si hay algo que nosotros debamos de considerar como un driver para decir, ok, estos ya son argumentos respaldados por investigación primaria a partir de una muestra específica. ¿O no existe un driver realmente de eso? Yo creo que también depende del tema, ¿no? Okay. Porque si, a ver, hay herramientas. Si estás haciendo etnografía, la misma forma, si vas a hacer, por ejemplo, una observación participante o vas a hacer una observación sin participación, se me fue ahora el nombre,
ya, digamos, el mismo método te va indicando qué es lo que tienes que hacer. Ahora, cuando vas a hacer, no va a ser lo mismo una entrevista, un cuestionario o simplemente un formulario que tengan que llenar, ¿no? O sea, va diferente, la forma de hacer las preguntas también es distinto. Entonces, lo que creo es que en este momento es que todavía como muestra tú estás pensando en algo que no está profundizando. Creo que tienes que determinar mejor la herramienta que tú quieres utilizar para que puedas hacer uso de ella. Ok. Investigarlo un poco más. Y también otra cuestión, depende de lo que tú quieras hacer, a lo mejor preguntar a 5 personas será suficiente si vas a hacer una entrevista muy a profundidad y vas a tener muchos datos de ellos, o a lo mejor si vas a hacer a 50 personas vía online, pues a lo mejor incluso se me hacen pocas. Es que Sí, la okay. herramienta te va dando un poco el parámetro de cuánto necesitas. Vale, es que, bueno, me ha tocado ver mucho que en artículos académicos sí te dicen, y en un estudio de una muestra de 1000 personas, entonces si yo hago una muestra de 5 personas, yo no sé si me lo van a regresar, o sea, porque me van a decir eso no es válido. Es lo que te estoy diciendo, es que a lo mejor sí, Depende. lo que hizo Cintia, en un momento dado, por ejemplo, su tesis era, ¿cuántas personas dijiste? ¿8, 12 artistas? 8, fueron 8. 15, pero al final 8. Okay. ¿Te imaginas? O sea, fue suficiente. Y si hubiera puesto 5, seguramente también lo hubiera sido, porque depende de la profundidad del trabajo que estás haciendo con cada uno de ellos. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué? ¿Podría agregar algo nada más rápido? Sí, sí. Por supuesto. Efectivamente, como dices, Luz, depende del tema, porque en mi caso artistas electrónicos en México son contados y yo también decanté la muestra a partir de un parámetro que establecía que gente con más de 10 años de actividad en el arte electrónico, entonces eso la redujo más. Pues de tal manera que era imposible que yo pusiera 50 artistas electrónicos porque pues, ¿no? Tendrían que tener todos 20 años, 25 años y estar empezando y tener una obra y no era lo que yo buscaba. Sí, sí, pues era más como una referencia a expertos, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Claro, muchas gracias. Tenemos aquí de Iván Martínez la pregunta de, cuando tu artículo es rechazado, pregunta si te mandan algún tipo de retroalimentación o motivo por el cual eres rechazado. No sé si esto más bien lo tengan que contestar ustedes desde la revista y no nosotros. Generalmente sí. Se les dice por qué fue rechazado el artículo e incluso cuando mandas papers también a congresos, te mandan una retroalimentación que en el caso de congresos en el extranjero es buenísimo porque quienes te supervisan esos papers son expertos obviamente en la materia, en tu tema, y entonces así es como se va generando la cadena del conocimiento, digamos. Si es una revista profesional, arbitrada, etcétera, te mandan un dictamen con el resultado. Obviamente no te dicen quién, no te dan el nombre de quién, del evaluador, pero sí te dan una descripción general de por qué te están rechazando. Yo creo que en este caso también una cosa que yo puntuaría, no precisamente lo que está diciendo Cintia, sino es, a ver, al ser diseñadores, lo primero que nos dicen nuestros profesores es no te enamores de tu diseño, porque si no, entonces no vas a aceptar otros puntos de vista. Lo mismo pasa a la hora de escribir. Seamos abiertos a que no hay otras formas de verlo, de interpretar la información que nosotros estamos poniendo y que en lugar de ser una crítica es más bien una ayuda para que nuestro trabajo quede mejor. Y eso es algo que a veces cuesta pues bastante trabajo. Me voy a meter porque ciertamente tienes razón, Luz. A lo mejor la pregunta era muy directa con Diz. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos este proceso de revisión doble ciego, entonces enviamos estos textos a los revisores. Ellos no saben a quién le están revisando, se borra toda evidencia del autor del artículo y hacen sus correcciones. De regreso, al autor también se quita toda evidencia de quién hizo la revisión y se envían los comentarios para que los pueda revisar. Puede ser que el artículo esté aceptado sin cambios, cosa que es muy rara, pero si está aceptado con cambios, ya sea puntuales o cambios más fuertes, pues bueno, esos cambios son precisamente los que le dan guía al autor
de qué hacer. Si el artículo está rechazado, pues bueno, desgraciadamente no le van a servir para corregirlo y entregándolo a nosotros, pero probablemente le sirven para corregirlo y mandarlo a otra revista. Claro. Muchas gracias. Gracias. Miguel Alejandro Hernández nos pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio, en su experiencia, se le dedica al desarrollo de un artículo académico? Uf. Pues es que son años a veces. Sí, O sea, la investigación base, o sea, lo que tú vienes haciendo, casi siempre cuando un investigador toma un tema, los demás temas que va desarrollando van sobre esa línea como apéndices, ¿no? O sea, tú tienes una línea sobre creatividad, por ejemplo, y ese es tu tema, tu gran tema de estudio, y de ahí ya vas separando creatividad hacia la cuestión de las emociones, creatividad hacia procesos, creatividad artística, creatividad del diseño, creatividad de educación. Entonces son años de educación base, pero si te refieres al hecho de sentarte y que salgan las ideas y que lo generes, pues puede ser un mes, pues si es en inglés y todavía estás como que ahí manejando las estructuras del idioma y todo, pues puede ser más, puede ser 6 meses, es muy, muy variable, pero en realidad para construir, lo que viene siendo los datos base, la investigación primaria, son años. Ok, sí, lo preguntaba sobre todo porque, digamos, algunos de los que somos diseñadores estamos más en la parte operativa que académica. Es decir, estamos trabajando en alguna empresa, estamos desarrollando algunos proyectos internos. Entonces, eso también consume mucho tiempo, pero a la vez nos gustaría aportar también conocimiento. Entonces, en mi caso personal sería como muy difícil dedicarme tanto tiempo o tantos años, por ejemplo, a poder desarrollar conocimiento. ¿Yo qué podría hacer o qué herramientas tengo a mi alcance para poder generar y compartir ese conocimiento basado, digamos, en experiencia operativa? Yo creo que yo lo primero que haría sería un esquema de lo que tú quieres entregar, que es un poco lo que dijo Cintia antes. Es decir, a ver, ¿cuál es el tema principal? A partir de ese tema principal, ¿qué cosa quieres explicar de ese tema? O sea, pueden ser 2, 3 cosas máximo, no más. Y dentro de eso, entonces, darle un orden en un momento dado para que sea coherente. ¿Qué explico primero? ¿Qué voy a explicar después? ¿Y con qué voy a terminar? Sobre todo, acuérdense que cuando nosotros escribimos, lo que estamos haciendo es una generación de conocimiento nuevo. Me van a decir así como es que no voy a inventar el hilo negro. No, lo que estamos diciendo es, no sé, por decirte, en un momento dado, tú eres experto en empaque y lo que tú vas a hacer es que en este momento vas a hablarnos de, por ejemplo, de las nuevas tintas que hay, de cómo se están haciendo, de cómo cuidan el ambiente, de cómo de alguna manera dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Ah, pues lo pongo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a partir de ahí empiezo a explicar todo lo demás. O sea, es más bien la perspectiva con la que vas haciendo las cosas. Yo creo que sí, como mínimo, le dedicas un mes, 3 meses ya más o menos, y lo demás va a ser el tiempo que te esté con la revista. Por eso indicaba yo que empiecen a escribir. O sea, lo importante es empezar, porque hasta que no te sientas y no empiezas a escribir 3 palabras, te das cuenta de si cada día tienes que hacer 2 líneas, terminarás en cuánto tiempo. O sea, creo que lo importante primero es el tema y empezar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Si ustedes rechazan un artículo, ya no hay oportunidad de arreglarlo y volverlo a enviar. Yo creo que desde la revista, nuestra editora podría contestar, pero también me gustaría escuchar las sugerencias que nuestras panelistas tienen para este tema. ¿Qué puede hacer uno cuando ha sido rechazado nuestro trabajo, ¿no? ¿Quién empieza? A quien guste. Dina empieza y después nosotros. Sí, Gina. Gina. No sé. Ya, claro, es que como comenzaste diciendo que sería bueno conmigo, pero mejor las panelistas. No, ambas. Pues sí me parecería muy prudente.
Yo creo que lo primero cuando se te rechaza un artículo es no tomártelo personal, no es una cuestión contigo, como les decía, o sea, se va a ciego, entonces yo creo que hay que comenzar por eso, ¿no? Em, y yo creo que en cada caso es diferente. Yo de los artículos que he visto han sido rechazados por diferentes motivos. O sea, puede ser porque a lo mejor el aparato crítico no está tan bien desarrollado, entonces pues hay que pulirlo. O sea, toda esta parte de la bibliografía, de las citas, y pues bueno, eso es muy puntual. Y a veces está rechazado por, a lo mejor el artículo no se siente tan consistente, y eso es todo el cuerpo del artículo. Ese se vuelve un poco más complicado porque ahí sí puede que no sea personal, pero están hablándome de todo mi documento. Eh, yo creo uno hay que dividir, o sea, que realmente qué tan complejo es este cambio y si estoy de acuerdo o no, además con las correcciones que se me hicieron, porque sí puede llegar a ocurrir que a lo mejor hay una corrección que puede ser que no se entendía tan bien y solamente necesita explicarse mejor y pues bueno, yo creo que hay que abocarse a eso, ¿no? El dejar un documento en el cual, pues bueno, la intención de quien lo leyó no es en ningún momento rechazar por hacer sentir mal a nadie, ni porque se siente mal o vamos, o se siente más, sino con la intención de que se corrija. Hasta ahorita yo creo que todos nuestros colaboradores, yo lo que he leído, la mayoría tienen esa intención, o sea, de tratar de que el artículo quede mucho mejor. Entonces, como autor, yo creo que tienes que leerlo de esa manera, o sea, las correcciones las recomendaciones están hechas con la idea de mejorar el artículo. Yo creo que esa tendría que ser la primera visión con la que se lee, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra. A ver, pensemos que cuando nos han rechazado un artículo, esto quiere decir que, lo comenté un poco hace rato cuando estaba explicando cosas, es que se va primero a dos revisores. Imagínense que uno dijo que no que está muy bien, simplemente que es aceptado y el otro dice que no. Cuando pasa eso, se manda un tercero. Si ese tercero dice que no, pues obviamente es que no va a pasar. Y cada uno va a argumentar por qué en un momento dado no está de acuerdo. Puede ser que el 2 desde el principio digan es que no, porque a lo mejor le falta consistencia, como decía Gina, o en un momento dado es muy raro que solamente por una cosa un artículo sea rechazado. Realmente no creo que pase eso, porque hay una, digamos, tiene que haber una capacidad de análisis, de síntesis, de poder explicar cosas. Entonces, siempre nos van a decir por qué fue. Lo único que sí creo, como están diciendo, es si no lo rechazaron, tomemos la perspectiva de por qué lo están rechazando, mejorémoslo y también tengan en cuenta a qué revista lo están enviando. O sea, ¿cuál es la especialidad de esa revista? A lo mejor me tengo que salir del área, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de alguna cosa de accesibilidad y esa revista en ese momento, pues por alguna razón me lo rechaza, pues me voy a otras revistas que tengan que ver con accesibilidad o me alejo completamente, que sería el otro camino de hacerlo, ¿no? De buscar en otro campo el mismo tema, pero que ellos puedan ir tocando. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Realmente lo que tienen que ustedes que adquirir cuando empiezan a escribir es experiencia. Así como empezaron a aprender a dar clases, porque todos empezamos aprendiendo, que yo sepa todavía ninguno sale de la escuela y ya es un perfecto profesor, es exactamente lo mismo. Empiecen a escribir, empiecen a enfrentarse, pierdan ese miedo, aprendan a leer todas las cosas que nos están pidiendo. Porque a veces, por ejemplo, si es una revista que que ya tiene mucho renombre, lo que decía Cintia hace rato, si el abstract dice 300 palabras y el mío tiene 500, es que ya ni lo aceptan. O sea, no es obligación ni de la revista ni de los revisores hacer su trabajo. Ese es de ustedes. Ustedes tienen que leer y entregar las cosas como se están pidiendo, aquí y en cualquier otro país. Entonces, aprendamos a entregar las cosas como nos las piden. Sí,
es una cosa como también de rebeldía, ¿no? Que a veces cuando escribimos creemos que ya así está bien y que es lo mejor que dimos en ese momento y no aceptamos a veces comentarios ajenos, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho la cuestión de, pues, del trabajo del ego, de decir, bueno, escribí, me costó mucho trabajo, pero no cumplió los requerimientos, entonces no importa, no me desanimo y sigo escribiendo hasta que me los acepten. Y estaba recordando un artículo que me mandaron este año y que lo rechacé. Y ahorita empecé a pensar por qué lo rechacé, en un afán pues de que a ustedes también les sirva. Y bueno, lo voy a comentar porque no es nacional, entonces no creo que aquí esté el autor, ¿verdad? Pero era una descripción de las portadas de una revista de la New Yorker y esta persona hizo apreciaciones en tablas de lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel social, cultural y la revista. No había fundamento de ningún tipo en estas apreciaciones. Entonces, todo lo que decía era porque a él o ella le pareció que en ese momento así estaban las cosas y que entonces la portada del New Yorker respondía, hacía eco a esto, ¿no? No es posible en un artículo, en una revista arbitrada académica con parámetros de cierta formalidad, expresar mi parecer, porque se supone que hiciste una investigación y que tu investigación arrojó eso. Entonces, eso por un lado. Luego las conclusiones eran 10 líneas y la conclusión era, las portadas del New Yorker hacen eco a la situación social actual. Pues qué novedad, ¿verdad? No me está diciendo nada nuevo, nada nuevo. Lo interesante fueron la recopilación de las portadas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no hay fundamentación y no hay un rigor, que no porque seamos de humanidades no va a haber un rigor que siga el método científico. Muy por el contrario, tenemos que apegarnos y es muy sano por parte de las publicaciones que sus normas sean estrictas porque eso finalmente nos va a conducir al conocimiento verdadero. Muchas gracias. Bueno, el tiempo nos consume y pues voy a leer las últimas 3 preguntas para terminar esta sesión. Una de ellas me voy a permitir contestarla yo porque es muy para la revista y dice cuáles son los temas sugeridos para el siguiente cierre. Y bueno, pues para la revista tenemos el tema del diseño y la economía en la convocatoria temática, pero recuerden que tenemos una convocatoria abierta en la cual pues recibimos trabajos de cualquier tema, siempre y cuando pertenezcan al diseño. Tengo aquí otra pregunta que dice, bueno, de Georgina García, una pregunta muy de principiante. Para enviar artículos a aprobación, si se debe incluir gráficas o imágenes que sirven para apoyar lo que estamos diciendo, o esos elementos se envían por separado, dependiendo de los lineamientos de la convocatoria de la revista. No sé, yo creo que tanto nuestra editora como nuestras panelistas pueden contestar esta pregunta. No sé quién guste empezar. Yo sugeriría una cosa, me atrevo. Si alguna vez han mandado imprimir un libro, saben que van a tener que enviar los textos por un lado, las fotografías por otro, los dibujos que son a línea por otro. O sea, no entra todo como si fuera en un paquete. Entonces, realmente sí hay una manera de entregar en la cual nosotros no podemos pensar que una imagen que se ha quedado en un Word va a funcionar, ¿verdad? Y obviamente tampoco puedo pensar que si en un momento dado yo no estoy haciendo referencias a mi imagen dentro de mi texto, alguien va a entender qué es lo que está pasando. O sea, precisamente ahí regresé. No me voy a ir a Chicago, que es un poco más complicado, pero APA tiene una forma de cómo se tienen que poner los pies de las fotos, cómo se tienen que entregar y cómo se tienen que desarrollar. A eso me refería yo hace rato con decir, lean y vean cómo se entregan las cosas.
No vamos a aprender nada más porque otro no lo diga. Tenemos que ir a darnos contra la pared, porque si no, no hay manera. Gracias. Muy rápido nada más. Es muy común que se pida que mandes bueno, cada revista tiene sus criterios. La verdad es que me he topado con revistas que te dicen, nada más indica y nos mandas todas las fotos por separado, revistas que te dicen, déjame todo aquí, y así me la han recibido y no me pidieron nada por separado, y revistas en las que pues tú puedes mandar tu artículo con las fotos incluidas, pero aparte te piden que mandes los archivos en alta resolución. Entonces, cada revista va a tener su criterio, ¿no? Aquí, bueno, Octavio, que es nuestro técnico, consiente muchísimo a todo mundo. Entonces, pues bueno, él los va asesorando a la hora que van enviando. Poco a poco yo creo que dejaremos de hacer eso, pero sí, recibimos de hecho las fotos ahorita nosotros dentro de los mismos documentos y aparte las solicitamos. Claro, muchas gracias. Bueno, y como Nada último... más una última cosa de esto de las imágenes. Todas las imágenes tienen derechos de autor. Si no tienen el derecho de publicarla por escrito, de donde sea, la verdad es que piensen en otra imagen o vayan haciendo una alcancía bastante grande, porque si no la revista les va a decir que no, que te publica lo que decía Cintia, muchas portadas, pues te publicará una, no puede publicarte 20. ¿Ya? Pero piensen en los derechos de autor siempre. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, como última pregunta, y esa va para Georgina, nuestra editora, que cuáles son las características específicas para los alumnos de maestría que desean titularse por esta vía. No tenemos características particulares para los alumnos de maestría. No hay una sección hasta ahorita particular para los alumnos. Entonces, los artículos deben de cubrir con los mismos requerimientos que ustedes pueden encontrar si se meten a la página de la revista, a dis-medio journal, @ibero, perdón, ya me estoy metiendo mal con la dirección, dis-journal.ibero.mx, ya estoy metiendo un arroba donde no, en la sección de información para autores van a encontrar todas las características que estamos pidiendo, y no son diferentes ahorita para los alumnos de la maestría. Estamos pidiendo entre 6,000 a 10,000 palabras, estamos pidiendo que trabajen en Chicago, etcétera, ¿no? Encontrarán ahí las características de los artículos. Yo creo que el siguiente número que está hablando de economía queda súper bien para los alumnos de la maestría, porque se pueden meter en todos los temas que trabajan pues ya de manera muy, muy común. Y pues eso es todo. Sobre todo, bueno, yo que también he dado clases en la maestría de la Ibero, realmente más bien cuestiones de contenido es con su director de tesis, no es con cuestiones de la revista, eso va del otro lado. Sí, en este momento coincide, de hecho, que estoy guiando yo a un alumno de la maestría, bueno, es alumno de la maestría que se quiere titular por este medio, entonces sí le estoy dando una guía sobre cómo escribir su artículo, pero sí, no, más que nada podrían en dado caso preguntarme de manera directa, oye, ¿qué opinas de este tema? Oye, ¿qué opinas que lo aborde de esta manera? Pero no podría yo dirigirlos, digo, a menos de que se me asigne que César lo haga, y bueno, esa es una decisión del Consejo Técnico, pero sí, vamos, si me preguntan, por supuesto, les respondo que también veo el tema, o si pueden moverlo hacia algún lado que le quede mejor a lo que publicamos en la revista. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a agradecer la presencia de nuestras panelistas, todo el conocimiento que nos han compartido, que deseamos que sea útil para todos nuestros participantes. Voy a compartir pantalla porque tenemos unos reconocimientos para ellas que les haremos llegar pues a su correo, pero igual yo creo que no está de más para aplaudirles, para reconocerlas. Fue una sesión excelente, yo la disfruté muchísimo, aprendí también muchísimo de ustedes. Espero que para todos haya sido lo mismo. Entonces comparto esta pantalla, les enseño muy rápido el reconocimiento y con eso
cerramos esta sesión. ¡Ay! Ahí está. Pues bueno, el Departamento de Diseño de la Ibero IDIS otorgan este presente reconocimiento a la doctora Luz María Rangel Alanís por su colaboración en la conferencia de qué va un artículo académico, sugerencias para escribir un artículo, que fue presentada en esta jornada de publicación académica en diseño, y el reconocimiento de la misma manera para la doctora Cintia Patricia Villagómez Oviedo, que nos presentó de qué va un artículo académico, sugerencias para escribir un artículo. Les agradecemos muchísimo, nos encantó tenerlas aquí con nosotros, y pues bueno, igual como lo hicimos cuando presentaron, un abrazo, un aplauso, muchísimas gracias, muchísimas gracias, esperemos que se repita. Gracias a las dos. Les sirva mucho todo Ay, lo Maru, que se va a hablar. Maru, gracias, perdona, es que pensé que tenías otra reunión. Sí, estoy en la ceremonia de posgrados acá, pero puede medio estar en dos lados, pero igual me suma el agradecimiento a las dos. Muchas, muchas felicidades. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias a ustedes por aceptar y por estar aquí con nosotras. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, doctora. Cuídese mucho, doctora Luz. Muchas gracias. Luz, Octavio, Gina. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Te mando un gracias, abrazo. Cintia, gusta mucho. Cuídense mucho. Qué gusto. Saben que se les quiere, se les extraña. Un saludo, Gina, que estés muy bien. Gracias. Para todos los que nos acompañaron en esta sesión, los invitamos a la siguiente. Les estará llegando la invitación por correo, como les llegó lo publicaremos en redes sociales. Y yo creo que, pues sí, esta grabación la tendremos en próximos días en nuestra página de la revista. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Bye.